¿Alguno de ustedes recuerda a quien en paz descanse el señor Archie Baldocchi? Levanten la mano los que recuerdan sobre él. Muchos. ¿Alguno de ustedes sabe quién es su sucesor? ¿Nadie? A ver, hermano Manuel, si le baja volumen, por favor. Hermano Manuel Guzmán, por favorcito, si le bajan volumen. Ahora pregunto, ¿recuerdan al hermano Juan, a la que predicaba aquel programa que sonaba en muchas radios comerciales? Incluso el hermano Pablo era el mensaje a la conciencia. ¿Lo recuerdan todos? ¿Saben quién es su sucesor? ¿Conocen el nombre? No. Bueno, basten estos dos simples ejemplos para que recuerden esto. Nunca será tarea fácil usar el calzado de un gigante. Nadie puede poner en dudas que el señor Baldocchi fue un gran banquero. Y debemos deducir, alguien tomó las riendas de ese imperio, pero no conocemos su nombre. ¿O es que no ha tomado la altura de quien le predeció? ¿O es que nunca la va a tomar? Lo mismo con el hermano Pablo. Ya está su sucesor y el programa está sonando ya por varios países del mundo. ¿Será que no va a lograr la altura de su maestro? Pues simple y sencillamente, en cualesquiera áreas de la vida, entre más legendario y eficiente haya sido un hombre o una mujer, más difícil será calzar sus zapatos. Todo esto lo digo para que traten de imaginar el desafío que significaba tomar el puesto de un hombre que hablaba cara a cara con Dios. Un hombre que tenía las agallas para enfrentar al faraón mismo. Y de paso, la experiencia para guiar a no menos de 2 millones de hebreos en un éxodo inédito en la historia. Y la pregunta es, ¿quién está calificado para tomar ese puesto? Aun cuando Moisés no cometió la insolencia de hacer una lista para sugerir algunos sucesores de su posición, sabemos que esa lista era muy pequeña. En realidad, solo 2 calificaban para tomar el puesto de Moisés. Esto en honor a su fidelidad y a la confianza que tuvieron en el Señor cuando los enviaron como espías. Y ustedes recuerdan muy bien los nombres de estos: Josué y Caleb. Ahora, si usted no se preguntó antes, ahora debe hacerlo. ¿Por qué la elección se inclinó hacia Josué y no hacia Caleb? ¿Es que no fueron los dos hombres de fe y de decisión en la empresa que les enviaron como espías? Bueno, en nuestro estudio de hoy vamos a ver cuando menos 4 razones del por qué Dios se inclinó hacia Josué. Entre tanto, nosotros estudiamos esto porque recuerden que recién empezamos a estudiar el libro de Josué. El domingo apenas colocamos el contexto histórico y explicamos el asunto de las guerras. Ahora vamos a hablar por qué Josué tuvo el privilegio de tomar las riendas de este pueblo. No fueron sacerdotes. Todo pintaba a que debía ser otro hombre de fe, aunque alguien dirá, estaban a punto de enfrentar muchas batallas, entonces
era más lógico poner al frente a un hombre de guerra y no un sacerdote. Moisés era el indicado para hacer eso de no haber sido por su pecado. Y él no era un hombre de guerra, aun cuando tenía experiencia en ella. Les he explicado antes que Josué estudió en la mejor universidad de aquel entonces y se preparó para dirigir guerras. Sin embargo, los 40 años que estuvo como un profeta, como un caudillo, como un hombre que habla cara a cara con Dios, esa no era su función. Y si él iba a guiar a Israel hasta la tierra prometida, iba a tener que enfrentar muchas batallas. No fueron los hijos de Moisés, no fue Aarón, no fue ningún levita. ¿Por qué fue Josué? Bueno, esto y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado En busca de ayudantes. En lugar de ir a Josué, porque solo vamos a leer el verso en donde reza que Josué tomó el mando, vayan hasta Números. Voy a leer un pasaje paralelo que va a ampliar nuestra visión al respecto. Números es 3 libros antes que Josué. Números, Deuteronomio, 2 libros antes. Números capítulo 11. En busca de ayudantes, nuestro estudio de hoy. ¿Listas sus Biblias? Vamos hasta el verso 28. Dice: entonces respondió Josué, hijo de Nun. Diga esto en voz alta. Uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Y ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. No es importante todo lo que sucedió en esta historia, pero voy a recordárselos rápidamente. Otros ancianos empezaron a profetizar con la unción de Dios. Esto no era usual. Esto era un don especial para Moisés. Cuando Josué escuchó que otros estaban tomando el rol que competía a Moisés, se llenó de celos y se quejó con Moisés diciendo: tal vez usted no se ha dado cuenta de lo que está pasando. Yo no tengo la autoridad para poner un alto a eso, pero usted debe hacer algo. Moisés, con mucho agrado, le dice: sientes celos por mí. Esto fue una forma de beneplácito, una forma de aplaudirle, de poner sus manos sobre sus hombros y decirle: Josué, te agradezco que seas fiel y sientas celo por mi liderazgo. Y qué bueno que eres un ayudante respetuoso, porque no cometiste la grosería de decir algo a ellos, me lo reportaste a mí. Pero no te preocupes, ¿qué diera yo porque todos profetizaran? Eso es asunto entre Dios y ellos. Bueno, hasta ahí vamos a leer y oremos. Señor, te ruego tu bendición para nuestro estudio de hoy y que lleves bendición y edificación a cada uno. En tu nombre lo pedimos. Amén. Si este pasaje le parece a alguno de ustedes poco o muy excluyente como para decir: ahora entendemos por qué Josué tomó el liderazgo de Moisés, les animo en casa. Yo no voy a repasar todos esos versos porque corresponden a libros del Pentateuco, solo voy a relacionar los eventos históricos para que usted recuerde y refresque los detalles. Entre otros, cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, todo el pueblo lo creyó muerto. Ese fue el momento en donde obligaron a Aarón a
hacer unas obras de oro para adorarlas y convertirlas en sus dioses. Los levitas, algunos de ellos, no fueron partícipes de la blasfemia, pero también creían a Moisés muerto. Fueron tantos días, y cada vez que usted piense esto, reparen lo que voy a decir. No todo el pueblo creía a Moisés muerto. Josué no estaba entre ellos. La historia reza que Josué subió con Moisés hasta las faldas de la montaña. Moisés le dijo: usted no puede venir más arriba conmigo, usted debe quedarse aquí. Cualquier otro hubiese descendido pensando: en realidad Moisés ha muerto. Josué no hizo eso. Él lo esperó como un soldado de guardia, fielmente. Él no fue parte del desorden y la blasfemia del pueblo. Es más, Josué se dio cuenta del desorden hasta que Moisés descendió y le dijo: allí hay blasfemia. Si esto no les parece suficiente, que ya serían dos razones: era un hombre fiel, era un ayudante con mucha convicción, era un hombre que sabía esperar. Hay un poco más. Cuando entraron a la tierra prometida, ustedes deben reflexionar. ¿Qué papel esperaba Josué cumplir mientras entraba a la tierra prometida? Si la de un estadista o simple y sencillamente la de un pastor de ovejas. Van a descubrir, entre tanto nosotros profundizamos en estos capítulos, nunca Josué esperó ser el comandante en jefe del pueblo hebreo. Nunca. Ni se le cruzó por la cabeza la idea. Tampoco a Moisés. Moisés no estaba entrenando a su sucesor. Simple y sencillamente estaba la relación de un tutor con su discípulo. Pero ni el uno ni el otro tenían expectativas de grandeza. Solo tenían deseos de servicio. Y vayan a Números capítulo 27. Este es otro pasaje paralelo y bien curioso. Números capítulo 27. ¿Lo encontraron? Bueno, ahora vayan al verso 15. Números 27 al verso 15. ¿Alguien de ustedes que tiene voz muy fuerte, por favor, lo lee en voz alta? Números 27, 15. Adelante. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: Siga. ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación. Pare ahí, Julio. Les voy a explicar qué estaba sucediendo. Dios dijo a Moisés, quédese de pie porque va a leer un poco más. Dios dijo a Moisés: usted ya está fuera. Necesitamos alguien que le suceda en el liderazgo. Moisés, con todo respeto, que era un hombre que hablaba cara a cara con Dios, le dijo: Señor, yo no soy quien para sugerir ningún nombre, pero le ruego que cuando usted decida por cualesquiera de estos, siga estas características. Insisto, no es que él estaba siendo insolente diciéndole a Dios qué hacer. Es que el corazón de Moisés ardía tanto en amor por su pueblo que aún muerto estaba preocupado por su pueblo. Mire, cualquier otro que le dicen hágase a un lado, simple y sencillamente se hubiera hecho a un lado. Moisés, aún sabiéndose que ya está desplazado, está preocupado por quién va a sucederle
en el liderazgo. Y entonces le sugiere a Dios algunas características. Léalas en voz alta. Número 1, Señor, por favor no manden ninguno de estos altaneros que se creen una gran cosa, de los príncipes o de los patriarcas que piensan que por su linaje ellos son los idóneos. Señor, yo conozco a esta gente. Esta gente necesita un hombre que entre y salga en medio del pueblo, alguien del pueblo, alguien que coma con ellos, que llore con ellos, que haya sufrido con ellos. Siga. Y siguiente, Señor, gracias Julio, le suplico que el que va a tomar mi puesto no tenga el corazón de un estadista o de un comandante o un general. Por favor, Señor, que el que va a sucederme tenga el corazón de pastor, un hombre que cuida el rebaño, un hombre que ama su trabajo, un hombre humilde que se entrega por su pueblo. Esas fueron las súplicas de Moisés. Y no dude que Josué las tenía todas. Moisés no estaba pensando en Josué. Moisés solo estaba pensando en sí mismo. Moisés estaba pensando, yo he tenido un corazón de pastor para estos. Si no me hubiese quedado como un faraón. Pude haber comido con los grandes, pero prefería estar en el desierto con mi gente. Ahora, aquí hay cuando menos 4 razones por las que Josué fue elegido para este puesto. Había sido entrenado por Moisés. Eso significa, si hablamos de que se necesita calificación académica, Josué recibió la mejor universidad del mundo. En ese entonces, para ese puesto, era tener como catedrático al más grande caudillo, Moisés. Siguiente, era un hombre humilde, con deseo de servir, era fiel, era parte del pueblo, tenía el corazón de un pastor. Bueno, ¿qué haremos ahora, me pregunto yo, para buscar líderes con las características que Moisés sugirió a nuestro Señor? Y atentos ahora, porque lo que voy a hacer es aplicar la historia bíblica a nuestra propia historia. Y les ruego triple atención a esto. Cada vez que en un estudio les digo que lo importante de la historia es aplicarla a la nuestra, no hay retórica en mis palabras, hay toda la seriedad del caso. Insisto que si usted y yo no intentamos aplicar la historia a la nuestra, pues esto nomás fue un poco de conocimiento, pero no generará ningún tipo de cambio en nuestro diario vivir. Cada vez que lo digo, lo aplico a mi propia vida. Y si no todos, la mayor parte de los sermones y exhortaciones que doy, me las doy a mí mismo. Y hoy más que nunca me siento animado a compartirles esta parte de la historia. Es que creo, y aún no puedo estar seguro, pero creo que este pasaje ha resuelto un conflicto que he estado sufriendo en los últimos meses. No sé si lo hice público de alguna forma o lo evidencié, pero ahora que creo lo he resuelto, lo puedo compartir. Incluso a veces pensé que ese conflicto venía con lo que los mayores llaman la crisis de los 40, que cuando los hombres llegamos a los 40 empezamos a enfrentar un conflicto de ya no sentirnos jóvenes, pero tampoco nos sentimos mayores,
y empezamos a cambiar algunos estilos de conducta o qué sé yo. No sé si los ancianos tienen razón en eso. Yo solo pensé, ¿será que estoy sufriendo algo de esto? ¿De qué se trata? Ahora se los explico porque creo que atañe a todos, a los que son parte de la generación saliente como a los que son parte de la generación entrante. Nuestra iglesia creció, sabemos, por la misericordia de Dios en las últimas 2 décadas. Si alguien pregunta, mire, entendemos que fue la bendición de Dios y que toda la gloria es para Él, pero podrían dar algunas respuestas de la vivencia que como organización han tenido respecto a sus fortalezas, para que otra iglesia, empresa, familia pudiera también aprender de la experiencia de ustedes. Si alguien me pregunta eso, estoy muy convencido de cuál sería la fortaleza de la que más agradezco a Dios en esta organización. Es las personas que me han acompañado en servir a Dios estos 20 años. Dios envió un grupo de hombres y mujeres que fundaron esta iglesia y que en estas 2 décadas han mostrado amor, entrega, fidelidad, no han escatimado recursos. He aprendido de ellos su entrega y su voluntariado. En realidad, para mí era sencillo unirme a ellos, porque muchas veces ellos marcaban la pauta de esa entrega, de esa fidelidad y de ese amor a esta obra. No estoy hablando del amor a Dios, yo sé que aman a Dios, estoy hablando de amor a esta organización, de personas que no venían 2 veces o 3 veces por semana, hasta 5, y disfrutaban estar aquí. Fueron muchas las veces que pastores extranjeros, cuando venían y veían nuestras actividades, me preguntaban, mira, ¿cuántos pastores están aquí contratados para hacer todo esto? Yo no entendía de qué hablaban al inicio y por eso decía, somos 2, pero es que 2 no pueden mover esto. Y yo dije, es que no somos los que lo movemos, son varios o muchos hombres y mujeres, líderes o colaboradores en los ministerios que no cobran un centavo, pero hacen esto mejor que aquellos que cobran por hacer su trabajo. Y ellos siempre se quedaban boquiabiertos. Incluso cuando en media semana nos visitan, siempre se sorprenden cuando la iglesia está como ahora. Y dicen, esto no sucede en nuestro país. En media semana baja un gran porcentaje la asistencia. También aquí, pero ya es mucho peor. Pero bien, esa fortaleza en los últimos meses ha sufrido un cambio que yo me pregunto si es un cambio generacional. Y eso ha sido un conflicto que me ha tenido maniatado en varias razones y en varias cosas. Estoy hablando que algunos de los que fueron fundadores y me enseñaron a trabajar ya han superado los 70 años y su edad y sus fuerzas ya no son las mismas. Y cuando les veo en la iglesia, puedo intuir que siguen amando esta obra y que quisieran ya no padecer tantas enfermedades que padecen y que cada vez que yo sugiero alguna actividad, ellos quisieran estar ahí, pero ya no pueden. No es que no tengan corazón para eso, es que su cuerpo les quita la fortaleza para ello. De hecho, ya enterramos a algunos de los fundadores. Y recuerdo con mucho cariño a uno de los
diáconos que me solía decir en su cama, en su lecho de enfermo: ¿cómo quisiera poderme levantar e ir con usted a esas actividades? Bueno, también están aquellos que sus ministerios en estos 20 años, no es que todos fueron fundadores, otros tienen 15, otros tienen 10, otros 5, pero en estos 20 años sus ministerios han crecido más de lo que alguna vez se imaginaron. Y me imagino que al igual que yo, se sienten agobiados y sin el coraje como para tomar nuevos desafíos. Y al igual que yo, nos preguntamos: ¿será que me estoy volviendo cobarde o me estoy volviendo sabio? Porque hace 10 o 15 años no preguntaba si había que hacerlo. Nos tirábamos a hacerlo. También pienso que hay otros entusiastas de una nueva generación. Y si no jóvenes, pero sí personas que recién conocen al Señor aquí en la iglesia. Tal vez tienen 50 años, pero son bebés en la fe. Están experimentando su primer amor. Desean participar en todo. Y sienten ánimo. Y se preguntan: ¿por qué no nos invitan? ¿Por qué cuando planifican alguna actividad no nos dicen cómo ser parte de ella? ¿Por qué no abren las puertas? Imagino, ellos comen ansias para ser candidatos a Josué, aunque nunca han deseado ocupar puestos de liderazgo, pero ellos desean servir al Señor. Y me he estado preguntando cómo tratar de conciliar esas dos generaciones. Y hay un último grupo, aquellos que también, para confusión mía, ahora que gozan de comodidad familiar, económica o de cualquier otra índole, parece ser que la prioridad ya no es servir al Señor. De hecho, si antes estaban 5 veces a la semana, si ahora están 2 veces, es bastante. Y me he estado preguntando: ¿es que el tiempo de ellos ha pasado y debemos dar la oportunidad a una nueva generación? ¿O es que ellos han perdido la visión y que en ese entonces, debido a tantas necesidades en la iglesia, en nuestras familias, en nuestras finanzas, ellos amaban estar en todo, pero no más? Me pregunto entonces, bueno, ¿quién tiene que cargar no 1 milla, sino 2 millas la carga del pueblo? ¿Entienden lo que dije ahora? ¿No? Hay un pasaje en el Nuevo Testamento cuando Jesús dijo a sus discípulos que si alguien le pedía que le ayudara a llevar su carga 1 milla, Jesús les ordenó: no la lleven 1 milla, llévenla 2 millas sobre sus hombros. Entonces, ahora yo me pregunto, y esta historia creo que responde a algunas cosas que ya no están más en conflicto. En los años que vienen, ¿quiénes son los que deben llevar 2 millas la carga de esta congregación? Imagino que los que su edad está arriba de los 70 años, por más que deseen llevar cargas de otros, su fuerza no les permite. Aunque siguen en medio nuestro y sus oraciones yo puedo percibirlas en mi corazón y en mi ánimo. Y cuando pienso y veo sus rostros aquí y me pongo a pensar como los que ya fallecieron, ¿cómo me va a hacer falta verles aquí?
Y pienso que son pilares que con sus oraciones mantienen esta congregación. Y me molesta mucho cuando algunas personas jóvenes, y cuando hablo de jóvenes, 40, 50 años o 20, hablan en mal de ellos. Yo quisiera quitar la ética y decirles, ustedes no saben de lo que están hablando. Y no creo que alguna vez puedan ocupar el calzado de esos gigantes. Pero bueno, ellos no podrán ser en los siguientes 20 años. Es que los que tenemos 40 o 50 años hemos terminado ya nuestra labor y ahora nuestra responsabilidad es únicamente mantener lo que ya existe. Me resisto a ello. Es que los que vienen empujando es tiempo de que tomen ya las riendas de ello. Bueno, si usted dice, denos respuestas puntuales, se las voy a dar a través de la historia de Josué. Número 1, dice que Josué fue entrenado por Moisés. Nuestro estudio era en busca de ayudantes. Pude haber titulado En busca de Josué. Y yo lo aplico en forma directa a nuestra iglesia. Pero cada quien debe aplicarlo a su familia, a su empresa, a sus negocios, a sus ministerios. Y deben aplicarlo a sus edades, porque eso es parte de la vida. Y en honor a ello, una vez más, repito, Moisés entrenó a Josué. Dios guarde aquellas familias, empresas o ministerios de esta iglesia, de hombres o mujeres que se creen lo suficientemente grandes como para no ser entrenados. Pobre esa familia, esa empresa o ese ministerio. Los altaneros y los prepotentes en organizaciones como la nuestra, que ya tienen 20 años, pululan. Son parte de nuestro medio. Piensan que por tener éxito en un área de la vida, ellos tienen éxito en todas las áreas. Si son un buen empresario, pues entonces va a ser un buen líder en la iglesia. O va a ser un buen padre de familia. Si es un buen líder en la iglesia, que le pregunten a él sobre negocios, porque él es experto. Si ella alcanzó un título profesional, por favor, las que no lo tienen, rindan pleitesía a ella. Eso es lo que creen y lo voy a repetir. Dios guarde nuestras familias y esta iglesia de personas así. Aquellos que no han tenido la humildad para recibir entrenamiento, no tendrán la humildad para guiar a su gente. No amarán a las personas, amarán los aplausos y el reconocimiento, pero no a las personas a quienes debemos servirles. ¿Saben que las universidades de la antigüedad no eran edificios en donde los estudiantes llegaban a entrenarse? Los catedráticos iban a las casas y se convertían en tutores o mentores, porque muchos no tenían opción de ir a la universidad. Esta práctica fue tal que nuestro Señor Jesucristo también la ejemplificó. Él tomó a los discípulos durante 3 años. Imagínense cuántos años se traduce haber recibido a tiempo completo la enseñanza en forma directa por el Hijo de Dios. Años de universidad. Pasaron 3 años, día y noche con Él, siendo entrenados. Y algunas denominaciones tradicionales, de las más fuertes, hablo de iglesias evangélicas, hasta los años 80,
Hoy las cosas han cambiado. Hablo entre otros de los bautistas, de las asambleas de Dios y de los presbiterianos. Cuando un estudiante terminaba el seminario, no lo enviaban de pastor. Tenía que ir a vivir con un pastor experimentado cuando menos 6 meses. Y la misión pagaba sus gastos para que viviera con ese pastor. Que hiciera lo que el pastor le dijera, desde cortar la grama en el jardín hasta tomar el púlpito. Y lo que pretendían es que ese estudiante recibiera el entrenamiento no solo de las aulas, sino de la vivencia de un pastor que ya había sufrido algún tiempo lo que era el ministerio. Pues bien, qué tristeza que en nuestras familias hayan jóvenes petulantes que en lugar de aprender de sus padres, se vivan quejando de ellos. Y más tristeza es aquellos jóvenes que tienen padres que tienen algún oficio, profesión o negocio con el que los han criado y que los jóvenes menosprecian la experiencia de sus padres. Pueden estar seguros que hay miles de jóvenes que quisieran tener a un padre que les enseñe algo, cómo defenderse en la vida. Algo que ustedes han menospreciado. Pero eso es así. Eso es así en las familias. Así es también en las empresas. Los jóvenes creen que los que ocupan posiciones arriba lo han conseguido por cuello, lo han conseguido por influencias, pero no por capacidad. Nunca aprenderán. Y cuando hablo de la iglesia, yo les pregunto a los que ya son líderes de cualesquiera ministerios que no están siendo entrenados, que ni siquiera van a una hora de clases al seminario, que ni siquiera leen verso por verso lo que escuchan de este púlpito. No, peor, no solo no lo escuchan, son altaneros que ya no quieren oír nada de esto. Piensan que lo saben todo. Si no están en los pasillos, están allá, están qué sé yo dónde. Les tengo que preguntar, en honor a mi vivencia, cada sermón me cuesta cerca de 5 a 6 horas y no se imaginan cuántos libros tengo que leer. Si alguien alguna vez quiere cotejar un poco, pregúntenle a Arnoldo, el encargado de informática que está bajándome a cada rato libros, información y siempre está haciendo bromas conmigo y me dice, ¿y a qué hora va a leer eso? 20 años haciéndolo. Salí del seminario, 10 años entrenándome y cada vez que vuelvo a preparar un sermón me siento tan sediento. Quisiera preguntar dónde recibir más. Y yo me pregunto a aquellos de ustedes que ni siquiera los estudios siguen aquí en la iglesia, que no van a una clase en el seminario y que se creen grandes líderes. ¿Qué enseñan? ¿Qué entrenamiento tienen para sentirse que la unción de Dios va a estar con ustedes y les va a capacitar? Lo mismo en nuestra función como padres. Yo no sé si yo soy el único inútil y por eso es que tardo tantas horas. O quizás soy el único inútil como papá, pero el otro día alguien se puso a reír conmigo porque estaba cuidando a la bebé y le dije, yo creí que después de haber terminado con los dos grandes, terminado porque cumplieron 18 años, pero gracias a Dios tengo el privilegio que están conmigo aún.
Con esta iba a ser sencillo, dije. En toda mi vida, el desafío más grande es ser papá. Y una vez más me siento inexperto, incapaz. Yo necesito los libros para ir a preguntar cómo ser papá. Necesito los consejos de los que ya vivieron. Necesito qué dice la Biblia para eso. Pero no, algunos creemos que lo sabemos todo. No queremos ser entrenados. Siguiente, parte del pueblo. Dice que Josué debía entrar y salir con el pueblo, comer con ellos. Mire, voy a poner todo esto en nuestro español. Moisés le dijo a Dios: Señor, por favor, no nos vayas a mandar a alguien con un traje del Ralph Lauren. Y no nos vayas a mandar uno de esos hombres o de esas mujeres tan altos que nunca podemos alcanzarles. No nos envíes a esos que comen solo en lugares caros o que tienen solo amistades influyentes y que quieren sentirse importantes y ser parte de una sociedad de alcurnia. Por favor, mándanos a alguien que coma con nosotros, que se vista como nosotros, que llore con nosotros, que camine en medio de nosotros. Entonces, para los que están saliendo o piensan que deben salir, o para los que están entrando, entienda que en su familia, en su negocio y en esta iglesia, los trajes importados no nos impresionan. Las comodidades tampoco se aplauden. Lo que se aprecia bíblicamente hablando son hombres y mujeres que comparten con el pueblo. Y si usted ama hacer eso y está dispuesto, necesitamos ayudantes. Pueden estar seguros que nuestra iglesia está experimentando un momento casi como un nuevo nacimiento, en donde se requieren nuevas fuerzas, se requiere un nuevo empuje, pero de hombres y mujeres que tengan la humildad y el corazón de un pastor. Y cuando digo pastor, ni se les ocurra pensar en este inútil servidor. Piensen en ese hombre que está en la montaña y que no le importa si llueve. Él va a soportar la tempestad por cuidar a sus ovejas. Si tiene que ir a una vigilia, lo hará con gusto. Si tiene que poner su carro para que se suban 5 personas y está lloviendo y le enloden las alfombras finas, ni siquiera vacilará en ello. No verá a su alrededor las personas que se sientan con él o con ella pensando si están usando Chanel o algo parecido. Y no es porque él o ella no puedan usar esas cosas, es que tienen corazón de cuidar el rebaño. Tienen coraje por hacer la obra de Dios. Si un domingo las canchas están cerradas, tienen coraje por buscar otra, porque saben que hay hombres que no vienen a la iglesia a escuchar si no es la excusa del fútbol. Y a ellos no les importa el fútbol, les importa que ese hombre que es alcohólico, que ese hombre que está enredado en maldad, escuche el evangelio de Cristo para que el Espíritu Santo transforme su alma. Eso es lo que ellos quieren hacer. Tienen corazones de pastor. En su familia es igual. Pasaron meses o años. Ellos no están pensando en servirse y que ya llegó el momento de sentarse en un sillón bien cómodo
en donde van a descansar 50 o 60 años de duro trabajo. Bien merecido se tienen ahora el descanso. Están pensando en cómo ayudar a sus nietos ahora. Y cómo deberíamos aprender de esos abuelos, que aun cuando yo me resisto a aceptar su filosofía, la admiro. Dicen que no se quieren morir porque quieren criar a los nietos. Yo les digo, ¿y por qué no mejor disfruta los últimos años de vida y deja que sus hijos críen a sus hijos de sus hijos? Y ellos siempre responden, cuando usted sea abuelo, usted me va a entender. No quiero serlo, Dije, todavía no los entiendo y no les aplaudo, pero los admiro. Porque entiendo que eso es lo que la Biblia enseña de hombres y mujeres con corazón de pastor. No vinieron para servirse, sino para servir a otros. En su familia, en su empresa, en su trabajo y en esta iglesia, necesitamos ayudantes que quieran ser entrenados y que tengan corazones de pastor. No importa si tiene 20 años o tiene 60, pueden estar seguros que a gritos esta organización necesita su ayuda. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por hablarnos y por ministrarnos. Muchas gracias por esas personas que todavía están en medio nuestro y que aunque las enfermedades les aquejan, no paran de venir. Sus oraciones son esos pilares que sostienen esta obra y te doy mil gracias por ellos. Gracias porque sus oraciones en nuestras familias y en nuestros negocios también mantienen nuestra fuerza. Y gracias por esa nueva generación que están naciendo en esta congregación. Hombres y mujeres de 20 o 50 años que en el nuevo nacimiento están deseosos de poner sus talentos para ti, Señor. Padre, provoca tal avivamiento que los que ya recibieron entrenamiento ahora estén deseosos de buscar a esos Josué para preparar el camino de ellos. Y que tu obra siga creciendo en nuestras familias, trabajos o iglesia. Y que toques nuestros corazones. Y si hay personas sin Jesús, habla tan fuerte a sus vidas que él o ella puedan venir a ti. Mientras oran todos, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. Si usted nunca antes recibió a Jesús, no le invito a venir al frente, que le aplaudan o que cambie religión. Entre Dios y usted, en la discreción de su silla. Si alguien quiere recibir a Jesús, donde está, levante su mano y permítame orar con usted. ¿Habrá alguien en medio nuestro? ¿Alguien que levanta su mano y me deja orar con usted? Señor, si somos salvos todos, gracias. Levanta muchos Josués en nuestras familias, trabajos e iglesia. Despídenos en tu paz, en tu nombre oramos. Amén. Nos vemos fin de semana, que la paz de Dios vaya con cada uno y Dios nos bendiga a todos.